Dios les bendiga. A Dios le damos gracias por esta oportunidad que nos concede de poder estar aquí para compartir de su palabra. Así que les invito a estar abriendo allí en Romanos capítulo 12, versículo 19. Leo a favor de todos y dice de la siguiente manera para honra y gloria de Dios y bendición nuestra. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos en esta hora a estar meditando bajo el tema: deja que Dios te defienda. Buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, te exaltamos, te damos honra, te damos alabanza y reconocimiento, porque tú eres bueno, porque eres fiel, mi Dios. Aquí estamos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret para alabarte, para exaltarte, para escuchar tu palabra, para ser edificados a través de la misma. Bendícenos. Usted conoce la necesidad de cada uno. Habla nuestra alma. Te ruego la bendición, la unción, la gracia, el respaldo suyo, Dios, la dirección de su Espíritu, en el nombre de Jesús, y toda la gloria y la honra la damos a usted porque solo usted pertenece. Amén y amén. Bien, mis amados, como decíamos, vamos a estar meditando bajo el tema: deja que Dios te defienda. ¿Quién no ha sufrido agravios por ser seguidor de Jesucristo? ¿Quién no le ha tocado enfrentarse a un rechazo por esta razón? Puedo decir sin temor a equivocarme que todos. Y en la vida cristiana nos podemos ver enfrentados al rechazo, a las injusticias, al mal proceder de aquellos que no conocen a Dios. Pero en medio de todo esto, es maravilloso saber, es precioso poder tener presente cada día de que la vida del creyente está en las manos del Señor. Vivimos un tiempo, una realidad en estos últimos días, en estos últimos tiempos, y es que al responder agravio por agravio, agresión por agresión, maldad por maldad, injusticia por injusticia, es normal para una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor. Pero para un creyente, para un hijo de Dios, ese comportamiento debe ser completamente diferente al de ellos. Podemos ver aquí al apóstol Pablo en este capítulo de Romanos 12, enseñando a la iglesia sobre los deberes y el comportamiento práctico de la vida cristiana. Y en esta frase que dice ahí en el versículo 19, no os venguéis, deja ver que este andar nos vamos a encontrar en él con el rechazo, con las injusticias, con el ser ultrajado, con el ser maltratado, por aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, por aquellos que no tienen el temor de Dios en sus corazones. Y todo esto, mis amados, por causa de nuestra fe, por causa de nosotros tener una nueva experiencia, de haber tenido un encuentro con el Señor. Y frente a esta realidad o estas actuaciones negativas de los que no conocen al Señor hacia la vida del creyente, puede despertar humanamente en el hermano, en la hermana, el deseo de vengarse, el deseo de defenderse por su propia cuenta, de levantarse para defenderse, para confrontar esa situación. Sin embargo, en el versículo 17 dice el apóstol: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que miremos algunas razones por las cuales el Hijo de Dios no debe actuar de la misma manera. En primer lugar, porque existe el riesgo de equivocarse.
de fracasar, de embarrarla. Y cuando esto pasa, viene el segundo lugar, la segunda razón, y es que en el creyente va a perder la paz. El creyente se va a ver enfrentado a una situación por haber fracasado, por haberla embarrado, se va a ir de él la paz. Y esto lo conllevará, en tercer lugar, a que su testimonio se pueda ver afectado por este proceso. Y nosotros, amados hermanos, debemos cuidar nuestro testimonio, debemos valorar nuestro testimonio. Lo que dice Eclesiastés, el capítulo 10, versículo 1, que dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así como un efecto negativo causa la muerte de una mosca muerta en el perfume del perfumista, así también una pequeña locura, ¿verdad?, en la vida de aquel que es estimado como sabio y honorable. Pues eso puede pasar en la vida del creyente al actuar así. Y también, amados hermanos, en cuarto lugar, vemos que cuando el creyente actúa así, de esa manera, entonces se pone a nivel de ellos, va a ponerse a la par de ellos, como el que no tiene conocimiento de Dios. Entonces, más bien el apóstol aconseja de que ese creyente lo que debe hacer, amados hermanos, es darle lugar a Dios, dejar de que Dios actúe, dejar que Dios obre, dejar, mis amados hermanos, que Dios se levante en favor de él. Miremos por qué. Vamos a mirar unas razones, el por qué el creyente debe darle lugar a Dios, a la ira de Dios, que Dios lo defienda, que Dios sea el que tome venganza. En primer lugar, porque Él conoce, o sea, Dios conoce nuestra condición, sabe la razón, el motivo por el cual usted y yo estamos pasando, estamos viviendo esa situación. Conoce Dios de fondo, mejor que nadie. ¿Qué ha motivado a aquella persona para levantarse en contra suya y en contra mí? En segundo lugar, hermanos, es que Dios es un Dios justo. Y como Dios es justo, Dios no tolera, hermanos, de ninguna manera ningún tipo de injusticia. Mucho menos contra sus hijos, mucho menos contra su pueblo, mucho menos contra ese hombre y esa mujer que ha decidido cambiar su vida, ha decidido rendir su vida a los pies de Él, decidido hacer su voluntad. Entonces, cuando esto pasa, amados hermanos, en tercer lugar, Dios indigna por todo aquello que está sufriendo su vida, que está sufriendo su hijo. Y es allí donde Él se levanta, la ira de Dios, ¿verdad? Hace que Él se levante, de que hace que Él, ¿verdad?, cobre venganza, porque es como si lo hicieran contra Dios mismo. Por eso Él dice, ¿verdad?, mía es la venganza es de Dios. Dios toma venganza de sus enemigos, y el que es enemigo de un hijo de Dios también lo es de Dios. En cuarto lugar, hermanos, vemos de que es Dios el que va a darle el pago a esa persona que se ha levantado contra ese creyente, contra ese hermano, contra esa hermana. Es Dios el que da el pago. Así que usted y yo no tenemos necesidad, hermanos, ¿verdad?, de tomar venganza, de levantarnos, de hacer lo que no conviene, de ir y enfrentarnos contra aquel que no tiene el temor de Dios, de ir y enfrentarnos contra esa persona que está impulsada, que está obrando bajo la influencia del enemigo. ¿Para qué? Para causarnos daño a nosotros por ser hijos de Dios. Por estas razones, mis amados hermanos, lo mejor que usted y yo podemos hacer es someternos a Dios, someternos a su palabra, dejar que Él obre en favor de nuestra vida, venciendo con el bien, venzamos el mal, como nos aconseja su palabra y en el versículo 21, y esperar de que Dios actúe con su poder y su justicia a favor nuestro. Porque Él sabe cómo hacerlo, porque Él sabe hacerlo, amados hermanos, de una manera maravillosa, sin que usted y yo nos veamos afectados, porque Él es el Dios Todopoderoso. Dios, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, porque eres bueno, porque
porque eres fiel.